El laberinto de la perdición. La casa Winchester. Me llamo Daniel Torres y soy periodista de investigación. Mi trabajo ha consistido en desenterrar verdades ocultas, exponer conspiraciones y revelar historias que otros prefieren mantener en la oscuridad. Pero nada de lo que había investigado antes podría haberme preparado para la experiencia que tuve en la casa Winchester. Todo comenzó como una simple asignación. Mi editor me pidió que escribiera una pieza sobre las casas más embrujadas de Estados Unidos. La casa Winchester, en San José, California, estaba en la cima de la lista. Conocía la historia. Sarah Winchester, heredera de la fortuna de los rifles Winchester, construyó la casa como un laberinto interminable para confundir a los espíritus de aquellos asesinados por las armas de su familia. Decidí que sería el lugar perfecto para empezar. Llegué a la casa una tarde gris de octubre. El aire estaba cargado de humedad y el cielo amenazaba tormenta. Desde el momento en que puse un pie en la propiedad, sentí una inquietud indescriptible, como si cientos de ojos invisibles me observaran. La fachada victoriana de la casa parecía observarme con una expresión casi humana, sus ventanas como ojos oscuros y vacíos. La guía turística, una mujer mayor con una expresión severa, nos dio la bienvenida a los pocos visitantes que habíamos llegado para el último tour del día. Nos advirtió que no nos alejáramos del grupo, ya que la casa era un laberinto donde era fácil perderse. Con una mirada casi conspiratoria, agregó que algunas personas que se habían separado del grupo nunca habían sido encontradas. A medida que avanzábamos por los pasillos sinuosos y escaleras que no llevaban a ninguna parte, mi mente comenzó a llenarse de las historias de fantasmas y espíritus que se contaban sobre la casa. La guía nos llevó a una sala que, según ella, había sido el centro de las sesiones espiritistas de Sarah Winchester. Allí, me sentí particularmente incómodo. El aire era denso y pesado, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El tour terminó al atardecer, y mientras los otros visitantes se dirigían hacia la salida, decidí quedarme un poco más para hacer algunas fotos y tomar notas adicionales. La guía me miró con desaprobación, pero no intentó detenerme. Me encontré solo en la gran mansión, el silencio era casi tangible. Caminé por los pasillos vacíos, sintiendo una presencia constante a mi alrededor. Las sombras parecían moverse por el rabillo de mi ojo, y los crujidos de la vieja madera resonaban como susurros lejanos. Llegué a una habitación en el tercer piso que había estado cerrada durante años. La puerta se dio con un chirrido agudo y al entrar, sentí una oleada de aire helado. La habitación estaba llena de muebles cubiertos de polvo y telas de araña. En el centro, una mesa redonda con un tablero de ouija parecía llamar mi atención. Sabía que era una mala idea, pero mi curiosidad periodística superó mi sentido común. Me senté frente al tablero y puse mis manos sobre el planchet. Al principio, nada sucedió, pero luego comenzó a moverse lentamente, formando palabras que parecían surgir del mismo éter. Bienvenido, decía el tablero. Te hemos estado esperando. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Traté de levantar mis manos, pero era como si estuvieran pegadas al tablero. Sentí una presencia detrás de mí, pero cuando volteé, no había nadie. Volví mi atención al tablero y las palabras continuaron formándose. Sarah nunca nos dejó. Estamos atrapados aquí. El pánico empezó a apoderarse de mí. Finalmente, logré liberar mis manos y me levanté de un salto, corriendo hacia la puerta. Pero al abrirla, me encontré en un pasillo que no reconocía. La casa había cambiado. Cada puerta que abría conducía a más pasillos y habitaciones que nunca había visto antes. Estaba perdido en el laberinto de la casa Winchester. Mientras deambulaba por los corredores, los susurros se hicieron más fuertes. Podía escuchar voces, susurros de sufrimiento y desesperación. Sentí una mano fría rozar mi brazo y volteé bruscamente, pero no vi a nadie. Mis pensamientos se llenaron de imágenes de los muertos, de soldados, mujeres y niños que habían sido víctimas de los rifles Winchester. Estaban todos aquí, atrapados, buscando venganza o liberación. Finalmente, llegué a una gran sala llena de espejos.
Mis propios reflejos me devolvían la mirada desde todos los ángulos, distorsionados y grotescos. En un momento de desesperación, me acerqué a uno de los espejos y, para mi horror, vi algo que no debería estar allí. Detrás de mi reflejo, había una figura oscura con ojos rojos y brillantes. Me di la vuelta rápidamente, pero la habitación estaba vacía. El espejo comenzó a temblar y luego se rompió en 1000 pedazos. En el lugar donde estaba el espejo, ahora había una puerta. Sin pensar, la abrí y me encontré en una escalera que descendía hacia la oscuridad. Sin otra opción, empecé a bajar. Cada paso resonaba como un trueno en el silencio opresivo. Llegué a un sótano que no había visto en los planos de la casa. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas y símbolos que no reconocía. En el centro de la habitación había un altar y sobre él un libro viejo y polvoriento. Me acerqué y, sin saber por qué, comencé a leer las palabras en voz alta. A medida que leía, las voces a mi alrededor se hicieron ensordecedoras. El aire se volvió gélido y una fuerza invisible me levantó del suelo, arrojándome contra la pared. Sentí una mano invisible apretar mi garganta y la desesperación me invadió. Pero justo cuando pensé que era el fin, una luz cegadora llenó la habitación. Desperté horas después, tendido en el suelo del sótano. La casa estaba en silencio y el libro había desaparecido. Me levanté con dificultad y encontré el camino de regreso a la entrada principal. Al salir, el sol de la mañana me cegó momentáneamente y me di cuenta de que había sobrevivido a la noche más terrorífica de mi vida. A pesar de todo, la experiencia en la casa Winchester me dejó marcado para siempre. Supe entonces que algunas historias son demasiado peligrosas para ser desenterradas y que algunas casas están mejor dejadas en paz, con sus secretos oscuros y sus habitantes inquietos. Pero también sabía que, como periodista, no podía dejar de buscar la verdad, sin importar cuán aterradora fuera. Hoy, mientras escribo estas palabras, siento que la casa aún me observa, esperando mi regreso. Y en mis peores pesadillas, vuelvo a esos pasillos interminables, a esos susurros de sufrimiento y a esa figura de ojos rojos que aún acecha en las sombras. La maldición de Amityville. Me llamo David Hernández y soy investigador paranormal. Mi trabajo me ha llevado a los rincones más oscuros y aterradores del mundo, pero nada podría haberme preparado para la experiencia que viví en la casa Amityville. Todo comenzó cuando recibí una llamada de un antiguo colega, John, que ahora trabajaba como periodista en Nueva York. Había un interés renovado en la casa Amityville, ubicada en el 112 de Ocean Avenue, Long Island. John me pidió que lo acompañara a investigar y documentar cualquier actividad paranormal en la famosa casa. Acepté sin dudar, intrigado por la oportunidad de explorar uno de los casos más infames de la historia de los Estados Unidos. Llegamos a Amityville una fría mañana de octubre. El cielo estaba nublado y una neblina densa cubría la casa, dándole un aspecto aún más siniestro. La fachada colonial holandesa, con sus ventanas de ojo de buey que parecían observarnos, me causó un escalofrío inmediato. Nos encontramos con los actuales propietarios, una pareja que había comprado la casa hace unos años a un precio sorprendentemente bajo, dado su macabro pasado. Nos contaron que desde su mudanza, habían experimentado sucesos inexplicables, voces en la noche, objetos que se movían solos y la sensación constante de ser observados. John y yo comenzamos nuestra investigación instalando cámaras y grabadoras de audio en las áreas clave de la casa, el sótano, la sala de estar y las habitaciones de los niños. La historia de la casa era conocida por todos. En 1974, Ronald DeFeo Jr. había asesinado a su familia mientras dormían. Un año después, la familia Lutz se mudó y vivió una serie de experiencias aterradoras que los obligaron a abandonar la casa después de solo 28 días. Mientras configurábamos nuestro equipo, noté que la temperatura en la casa era anormalmente baja, a pesar de que el sistema de calefacción estaba encendido. Mis manos temblaban ligeramente y sentí una presión en mi pecho, como si una mano invisible estuviera apretando mi corazón. La primera noche pasó sin incidentes significativos.
Reprodujimos las grabaciones y no encontramos nada fuera de lo común. Sin embargo, la segunda noche, todo cambió. Estaba revisando una grabación en el sótano cuando escuché un ruido fuerte en la planta baja. Subí corriendo y encontré a John parado frente a una de las ventanas de la sala de estar, con la cara pálida y la mirada fija. Le pregunté qué había visto, pero no respondió. Parecía hipnotizado, atrapado en un trance. De repente, todas las luces de la casa comenzaron a parpadear y escuché un susurro que parecía provenir de todas direcciones. Las palabras eran indistinguibles, pero el tono era amenazante. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y una sensación de pánico se apoderó de mí. John finalmente reaccionó y cayó al suelo, respirando con dificultad. Lo ayudé a levantarse y lo llevé a una de las habitaciones para que descansara. Decidí seguir investigando por mi cuenta, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad que me impulsaba a continuar. Regresé al sótano, donde había sentido una presencia particularmente fuerte desde el primer momento. Al entrar, noté que la temperatura había descendido aún más y mi aliento se convertía en pequeñas nubes de vapor. Caminé hacia la esquina donde habíamos colocado una cámara y, de repente, sentí una mano helada agarrar mi hombro. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El miedo me paralizó por un instante, pero me obligué a seguir adelante. Encendí la linterna y noté que había algo escrito en la pared con lo que parecía ser sangre seca. Las palabras "sal de aquí" estaban garabateadas de manera caótica. Sentí náuseas y una fuerte sensación de peligro inminente. Esa noche, los sucesos extraños se intensificaron. Los susurros se hicieron más claros y podía escuchar voces que decían nuestros nombres. Los objetos se movían solos y las puertas se abrían y cerraban violentamente. John, que ya estaba bastante afectado, comenzó a gritar en medio de la noche, diciendo que había visto a una figura oscura al pie de su cama. Intenté calmarlo, pero algo en la casa no nos dejaba tranquilos. Decidimos revisar las grabaciones de audio y video de esa noche. Lo que encontramos nos dejó helados. En las grabaciones, podíamos ver sombras moviéndose en la oscuridad y en el audio, las voces susurrantes eran claramente audibles, diciendo cosas como "vete y no estás solo". La última noche, decidí quedarme en el sótano. Algo me decía que ahí era donde estaba la clave de todo. Mientras estaba allí, vi una figura oscura en una de las esquinas. No era una sombra común, tenía forma humana, pero sus ojos eran dos pozos negros que parecían absorber toda la luz. La figura avanzó hacia mí lentamente. Sentí que mi corazón latía con fuerza y el pánico se apoderaba de mí. Intenté moverme, pero estaba congelado en mi lugar. La figura se detuvo justo frente a mí y, en un susurro gutural, dijo: "Este es nuestro hogar. No te irás vivo". En ese momento, una fuerza invisible me empujó hacia atrás con tanta fuerza que caí al suelo, golpeándome la cabeza. Todo se volvió negro. Desperté horas después, tendido en el suelo del sótano, con un dolor punzante en la cabeza. La casa estaba en silencio y el sol comenzaba a asomar por las ventanas. Me levanté con dificultad y subí las escaleras, encontrando a John esperándome en la sala de estar. Estaba pálido y parecía haber envejecido años en solo unos días. Sin decir una palabra, recogimos nuestro equipo y salimos de la casa. La pareja que vivía allí nos miró con preocupación, pero no dijeron nada. Sabían que habíamos visto algo que no se puede explicar con palabras. Dejé a mi tía con la certeza de que la casa estaba maldita. Las fuerzas oscuras que habitaban allí eran reales, y no buscaban más que alimentarse del miedo y la desesperación de quienes se atrevían a entrar. Desde entonces, he evitado investigar casas con historias tan oscuras. La experiencia en la casa Amityville me dejó marcado para siempre, recordándome que hay fuerzas en este mundo que no se pueden comprender ni combatir, y que algunos lugares están mejor dejados en paz. La casa de los Valley. Mi nombre es John Edwards, y soy un investigador de lo paranormal.
Llevo años dedicándome a documentar fenómenos inexplicables y casas embrujadas. Mi última investigación me llevó a San Diego, California, a una casa famosa por sus numerosas apariciones y eventos extraños, la Casa de los Wally. Había oído hablar de esta casa durante mucho tiempo. Construida en 1857 por Thomas Wally, la casa no solo fue el hogar de su familia, sino también la sede de varios negocios, incluidos un tribunal y un teatro. Sin embargo, su historia está marcada por tragedias, suicidios y muertes violentas, lo que la convierte en uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Llegué a San Diego una cálida tarde de otoño. La casa se erigía majestuosa y solitaria en la esquina de una calle tranquila. A pesar de su apariencia bien conservada, había algo inquietante en ella, una atmósfera pesada y opresiva que parecía envolverla. El guía turístico que me recibió, un hombre llamado David, me dio un recorrido por la casa, señalando los lugares donde se habían reportado más actividad paranormal. La sala de estar, donde se habían visto figuras sombrías, la cocina, donde los utensilios se movían por sí solos, y la sala de juicios, donde los visitantes a menudo escuchaban murmullos y susurros inexplicables. David se despidió al atardecer, dejándome solo en la casa. Había decidido pasar la noche allí, con la esperanza de documentar alguna evidencia de lo paranormal. Instalé mis cámaras en las áreas clave y me acomodé en el antiguo salón de la familia Wally. La noche cayó rápidamente y la casa se sumió en una oscuridad total. Encendí una linterna y comencé a explorar, cámara en mano. A medida que avanzaba por los pasillos, la temperatura parecía descender y un escalofrío me recorrió la espalda. Al llegar al segundo piso, escuché un suave sollozo que provenía de una de las habitaciones. Abrí la puerta lentamente y vi una figura borrosa cerca de la ventana. Parecía una mujer vestida con ropa antigua y su rostro reflejaba una profunda tristeza. Intenté acercarme, pero la figura desapareció ante mis ojos, dejando solo un rastro de frío en el aire. Sentí una mezcla de miedo y emoción. Sabía que la casa estaba llena de historia y que los espíritus de aquellos que habían sufrido allí aún vagaban por sus pasillos. Decidí quedarme en la habitación para ver si la figura volvía a aparecer. El tiempo pasaba lentamente y el ambiente se volvía cada vez más pesado. De repente, escuché un fuerte golpe en la puerta del armario. Me acerqué con cautela y, al abrirla, encontré una antigua muñeca de porcelana en el suelo. No recordaba haberla visto antes. La recogí y al hacerlo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Un susurro helado recorrió la habitación, no estás solo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal y supe que no debía permanecer allí mucho más tiempo. Decidí regresar al salón y revisar las grabaciones de mis cámaras. Mientras revisaba las imágenes, vi algo que me dejó helado. En varias de las grabaciones se podían ver sombras moviéndose por la casa, figuras humanas que parecían surgir de la nada. Pero lo más inquietante fue lo que capté en la sala de juicios. Una figura oscura, de pie detrás de mí, observándome mientras instalaba la cámara. No había sentido su presencia en ese momento, pero ahora, al verla en la pantalla, el miedo se apoderó de mí. Decidí continuar mi investigación a pesar del terror que sentía. Había venido a documentar la actividad paranormal y no podía dejar que el miedo me venciera. Armado con una grabadora de voz y una linterna, me dirigí a la sala de juicios, donde la actividad parecía ser más intensa. La sala estaba fría y silenciosa. Encendí la grabadora y comencé a hacer preguntas, esperando captar alguna respuesta. ¿Hay alguien aquí?, pregunté. ¿Por qué estás atrapado en esta casa? Por unos minutos, no obtuve ninguna respuesta. Pero entonces, un susurro débil surgió de la grabadora: ayúdanos. Mi corazón se aceleró. Continué haciendo preguntas y cada vez más voces comenzaban a responder. Somos muchos, no podemos irnos, ella no nos deja. De repente, sentí un fuerte golpe en la mesa de la sala de juicios. La grabadora se apagó y la linterna comenzó a parpadear. Un frío intenso llenó la habitación y sentí que algo se acercaba a mí. Intenté mantener la calma y salí de la sala de juicios, cerrando la puerta tras de mí.
Regresé al salón y traté de recomponerme. Sabía que debía seguir investigando, pero el miedo comenzaba a afectarme. Decidí subir al ático, donde se decía que se había ahorcado una de las hijas de los Wally. La escalera crujió bajo mi peso mientras ascendía, y el aire se volvía más denso con cada paso. El ático estaba lleno de viejos muebles y juguetes polvorientos. La luz de la linterna apenas iluminaba el espacio. De repente, escuché el sonido de una cuerda tensándose, seguido por un gorgoteo ahogado. Mi linterna apuntó hacia una esquina y vi la silueta de una joven colgando del techo. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, mirándome fijamente. El terror me invadió y retrocedí, tropezando con una caja y cayendo al suelo. La figura desapareció, dejando solo un rastro de frío en el aire. Sabía que no podía quedarme allí ni un minuto más. Recogí mis cosas y bajé rápidamente, con el corazón latiendo desbocado. Al llegar al salón, vi algo que me dejó sin aliento. Todas mis cámaras habían sido movidas y las palabras "no te vayas" estaban escritas en el polvo del suelo. La sensación de ser observado era abrumadora, y supe que debía salir de la casa de inmediato. Salí corriendo de la casa de los Wally, sin mirar atrás. Al llegar al exterior, sentí que una gran presión se levantaba de mis hombros. Respiré profundamente y traté de calmarme. Sabía que lo que había experimentado esa noche era real y que la casa estaba realmente embrujada. Desde ese día, no he vuelto a investigar lugares tan oscuros. La experiencia en la casa de los Wally me dejó marcado para siempre, recordándome que hay fuerzas en este mundo que no se pueden comprender ni combatir, y que algunos lugares están mejor dejados en paz. La mansión de la Laurie. Me llamo Ethan Parker y soy un escritor de novelas de terror. La inspiración para mis historias a menudo proviene de los lugares más oscuros y llenos de historia que el mundo tiene para ofrecer. Por eso, cuando escuché sobre la mansión La Laurie en Nueva Orleans, supe que tenía que investigar su historia de primera mano. Había oído hablar de la mansión antes, construida en 1832 por el Dr. Louis LaLaurie y su esposa Delphine. La casa era famosa por su belleza arquitectónica y sus extravagantes fiestas. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron los rumores sobre lo que sucedía detrás de esas majestuosas paredes. Se decía que Delphine LaLaurie era una mujer cruel y despiadada, y que había torturado y asesinado a numerosos esclavos en la mansión. Las historias contaban que después de un incendio en 1834, los horrores cometidos en la casa fueron revelados al público, y la pareja huyó, dejando la mansión abandonada y maldita. Decidí alquilar la mansión por una semana, con la esperanza de sumergirme en su historia y encontrar inspiración para mi próxima novela. Llegué una calurosa tarde de verano, y la mansión, a pesar de haber sido renovada varias veces a lo largo de los años, aún emanaba una atmósfera de antigüedad y misterio. Los altos techos, las grandes ventanas y los detalles arquitectónicos eran impresionantes, pero una sensación de inquietud me recorrió al cruzar el umbral. La primera noche la pasé explorando la casa, familiarizándome con sus numerosas habitaciones y pasillos. Había algo en la mansión que me hacía sentir observado. Los rumores decían que los espíritus de las víctimas de Delphine LaLaurie aún vagaban por la casa, buscando justicia por los horrores que habían sufrido. A medida que caía la noche, comencé a escuchar ruidos extraños. Crujidos y susurros parecían emanar de las paredes. Intenté ignorarlos, atribuyéndolos a la antigüedad de la casa, pero a medida que avanzaba la noche, los sonidos se volvieron más persistentes. Decidí ir a la cocina a preparar una taza de té para calmar mis nervios. Mientras el agua hervía, escuché un débil gemido que parecía provenir del sótano. Una sensación de pánico se apoderó de mí, pero mi curiosidad me empujó a investigar. Tomé una linterna y me dirigí hacia la puerta del sótano. Las escaleras crujieron bajo mis pies mientras descendía, y el aire se volvía más frío con cada paso. Al llegar al fondo, apunté la linterna hacia la oscuridad. El sótano estaba lleno de viejos muebles cubiertos de polvo y telarañas. Mientras exploraba, encontré una puerta al fondo de la habitación.
Parecía estar sellada, pero con un poco de esfuerzo logré abrirla. Lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. Una pequeña habitación con cadenas y grilletes en las paredes. Restos de huesos humanos esparcidos por el suelo y marcas de tortura grabadas en las paredes. El pánico me invadió y retrocedí, tropezando con algo y cayendo al suelo. La linterna se apagó y me quedé en completa oscuridad. Sentí una presencia a mi alrededor y el miedo me paralizó. De repente, escuché un susurro justo al lado de mi oído: «Ayúdanos». Me levanté de un salto y corrí escaleras arriba, cerrando la puerta del sótano tras de mí. Mi corazón latía con fuerza y mi mente intentaba procesar lo que había visto. No podía quedarme allí, pero al mismo tiempo sabía que tenía que descubrir más sobre lo que había sucedido en esa casa. Pasé el resto de la noche en vela, investigando la historia de la mansión. Descubrí que muchas de las víctimas de Delphine Lalaurie habían sido sometidas a torturas inimaginables. Algunos fueron encontrados con miembros amputados, otros con huesos rotos y piel quemada. La crueldad de Delphine no tenía límites. La segunda noche, los eventos extraños se intensificaron. Las luces parpadeaban y los susurros eran más claros. Mientras intentaba escribir en mi estudio, escuché un fuerte golpe en la puerta. Al abrirla, no encontré a nadie, pero sentí una ráfaga de aire frío que me atravesó. Cerré la puerta y regresé a mi escritorio, solo para encontrar las palabras «no está solo» escritas en la pantalla de mi ordenador. El miedo se apoderó de mí. Decidí que tenía que enfrentar lo que estaba ocurriendo en la mansión. Bajé al sótano una vez más, armado con una cámara y una grabadora. Sabía que si podía captar alguna evidencia de lo que estaba ocurriendo, podría entender mejor la situación. Al llegar al sótano, encendí la cámara y comencé a grabar. Pregunté en voz alta si había alguien allí, esperando captar alguna respuesta. Al principio, no sucedió nada, pero luego, un susurro débil respondió: «Ayúdanos». La voz parecía provenir de todas direcciones y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. De repente, la cámara se apagó y la linterna comenzó a parpadear. Sentí una mano fría tocar mi hombro y me giré bruscamente, pero no había nadie. El pánico me invadió y corrí escaleras arriba, tropezando y cayendo varias veces. Al llegar a la planta baja, cerré la puerta del sótano y me apoyé contra ella, tratando de calmar mi respiración. Sabía que no podía quedarme allí ni un minuto más. Recogí mis pertenencias y salí de la mansión, sintiendo que algo me observaba desde las ventanas. Me quedé en un hotel esa noche y a la mañana siguiente regresé a la mansión solo para recoger el equipo que había dejado. Cuando regresé a mi apartamento en Nueva York, revisé las grabaciones. Lo que vi y escuché me dejó helado. La cámara había captado figuras oscuras moviéndose en el sótano y voces susurrando palabras de desesperación. Sabía que lo que había experimentado en la mansión Lalaurie no era producto de mi imaginación. Desde entonces, he evitado investigar lugares con historias tan oscuras. La experiencia en la mansión Lalaurie me dejó marcado para siempre, recordándome que hay fuerzas en este mundo que no se pueden comprender ni combatir, y que algunos lugares están mejor dejados en paz. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.